traemos un nuevo ejercicio de movimiento parabólico que creo que os va a gustar. Un problema muy divertido y procedemos a su resolución. El enunciado nos dice: del análisis de las imágenes de un partido de fútbol, determinamos que Messi ve a Luis Suárez embarcándose y le quiere dar un pase en profundidad. Con relación a Messi, y según la referencia adoptada que tenemos aquí en pantalla, ese sistema de referencia centrado en el pie de Messi, pues este golpea la pelota estando Suárez 15 metros delante suya, es decir, 15 metros en X, y 25 metros a su izquierda, es decir, en el eje Y. Golpea la pelota a unos 65 km/h y un ángulo de elevación con respecto al suelo, ese ángulo θ que está aquí, de 40 grados. En el mismo instante vemos que Messi golpea la pelota, Suárez arranca en dirección a portería, perpendicular a portería, es decir, en dirección al eje X. Y controla el balón justo cuando éste llega al suelo. No vamos a tener en cuenta los efectos, ¿vale? La pelota salió bastante plana, los efectos derivados del giro de la pelota, ¿vale? Despreciamos esas desviaciones, de modo que nos piden en el apartado A el ángulo de desviación hacia la izquierda con que golpeó Messi, es decir, el ángulo con respecto al eje X de esta línea discontinua que tenemos aquí, que sería la proyección, esta línea que es la proyección del vector velocidad con el suelo, con el plano XY, que es el plano del suelo. Tiempo que está el balón en el aire. Aceleración con la que arrancó Suárez, ¿vale? Que partía del reposo. Velocidad que tiene Suárez cuando atrapa el balón. Y distancia que ha recorrido este. Así como la distancia horizontal que ha recorrido el balón en toda su trayectoria y la altura máxima que ha alcanzado. Muy bien, pues procedemos a resolver el problema. Bien, tenemos que plantear las ecuaciones del movimiento tanto del balón que golpea Messi como de Luis Suárez. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo presente las ecuaciones del movimiento parabólico, del movimiento uniformemente acelerado en general, ¿vale? La recuerdo, R es igual a una R sub 0, que es una referencia, es de donde parte el objeto frente a la referencia, más velocidad inicial del objeto por t, ¿vale? Más un medio de a por t cuadrado, ¿vale? Bueno, pues esta ecuación del movimiento en general vamos a aplicarla a tanto la pelota como a Luis Suárez, ¿vale? Entonces, movimiento de la pelota, vamos a poner X de Messi. Vamos a llamarlo X Messi es igual, bueno, pues a como parte del origen, pues la R sub 0 sería 0, velocidad si tiene, ¿vale? Bien, la velocidad, pues si os fijáis, en el sistema de referencia que tenemos ahí, X y Z, ¿vale? El vector velocidad sería una cosa así, tiene una proyección sobre el plano del suelo, este ángulo es el ángulo de elevación θ, y este ángulo que podemos observar aquí es el ángulo de desviación, vamos a llamarlo phi, con respecto al eje X, ¿vale? Este es V sub 0, como este ángulo de elevación es θ y esto es un triángulo rectángulo, bueno, pues resulta que esa proyección, esto de aquí, lo voy a poner en rojo, esta proyección de aquí mide V sub 0 por coseno de θ, es la proyección contigua, ¿vale? Y después, si yo miro esto, el plano, si yo miro esto desde el punto de vista del plano
desde arriba. Del plano XY. ¿De acuerdo? La proyección esa la tendremos aquí. Esto sería esto. Vamos a llamarlo paréntesis. Bueno, pues aquí tenemos el otro ángulo de desviación, el ángulo phi. ¿Vale? De modo que cuando descomponemos otra vez, bueno, pues ahora tenemos aquí esta componente que es igual que esta de aquí, que es contigua, es decir, el paréntesis multiplicado esta vez por coseno de phi, y esta de enfrente, que es esta de aquí, sería el paréntesis multiplicado por el seno de phi, ¿vale? Esa es la doble descomposición que hay que usar en 3 dimensiones cuando tratamos con movimientos de este tipo parabólico. Muy bien. Entonces continuamos aquí entonces ya. La x de Messi sería entonces la componente x habría que descomponer sobre el plano xy y posteriormente sobre el plano sobre el eje x, es decir, sería, pongo para que se vea mejor, v sub 0 Messi por coseno de θ, y esto multiplicado otra vez por coseno de phi por t, y no hay aceleración en ese eje porque es el eje horizontal. La y de Messi del balón sería lo mismo, v sub 0 m coseno de θ, esto es el paréntesis, y ahora otra vez multiplicado, pero esta vez por el seno, ¿no? Hemos dicho seno de phi por t, y la z del balón simplemente tiene ya la componente seno de v sub 0 Messi, pero esta vez simplemente seno de θ, no tiene otra componente por t, pero esta está afectada de la gravedad porque es vertical y además es hacia abajo, por tanto menos un medio de gt al cuadrado, y este es el movimiento de el balón. Seguimos ahora con las ecuaciones del movimiento de Luis Suárez. Pues sería la x de Suárez, sería Suárez si parte de una posición de Suárez inicial, ¿vale? Y no tiene velocidad, simplemente está parado, y en el eje x es en el eje que se mueve, por tanto más un medio de la aceleración de Suárez por el tiempo al cuadrado. En realidad estos tiempos de aquí son del punto de vista de Messi. Este tiempo sería de Suárez, y la y de Suárez pues sería una y de Suárez sub 0, pero no se mueve, se quedaría así, y la z de Suárez sería 0 porque en realidad es el pie de Suárez que está en el suelo. Estas son las ecuaciones del movimiento de Luis Suárez. Bien, importante, hay simultaneidad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que justo cuando golpea Messi arranca Suárez, luego los tiempos de Messi y Suárez son los mismos, por tanto simplemente lo llamamos t. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y después la condición de que intercepta el balón. ¿Eso qué significa? Cuando algo intercepta a otro, es que coincide en espacio y tiempo. La coincidencia del tiempo la tenemos garantizada aquí con la simultaneidad. ¿Y la coincidencia en el espacio? Bueno, pues significa que la x de Messi tiene que coincidir con la x de Suárez, la y de Messi con la y de Suárez y la z de Messi con la z de Suárez. ¿Ok? Empezamos por la última, ¿vale? Porque tenemos más datos. Bien, la z de Messi y la de Suárez pues sería que v sub 0 Messi por el seno de θ y por simplemente t, por el tema de simultaneidad, menos un medio de gt cuadrado tiene que ser igual a la z de Suárez, que es 0, ¿vale? Bien, de aquí sacamos factor común de t y nos queda v sub 0 Messi seno de θ menos un medio de gt es igual a 0. Una solución es
que t sea 0, pero esto no vale. ¿Por qué? Porque este es el inicio del movimiento y la otra es que esto sea 0, ¿vale? Y si eso vale 0, pues simplemente despejamos ahí el tiempo, ¿vale? Que sería 2 veces v sub 0, eso lo sabéis hacer vosotros perfectamente, y si despejáis y hacéis cuentas os sale 2,369 segundos, ¿vale? Que es el tiempo que tarda la pelota en llegar a interceptar a Suárez en el suelo, ¿vale? Vale. Y por cierto, esto ya es el tiempo de vuelo, que es algo que me pide, que es el apartado B. Muy bien. Continuamos. Ahora decimos la segunda condición, que I de Messi es igual que I de Suárez. Es decir, que v sub 0 de Messi por coseno de tita y por seno de phi y por t tiene que ser igual a ¿qué? A la I sub 0 de Suárez, ¿vale? Bien, esto implica que, bueno, vamos a poner aquí los números para que los veáis, porque arriba no lo he puesto. Bien, cuando dice v sub 0 de Messi era el balón sale a 65 km/h, ¿vale? 65 km/h, ¿vale? Para pasarlo a metros por segundo rápidamente, pues simplemente dividís entre 3,6, ¿verdad? ¿Vale? Que son 3.600 segundos, que es una hora, y después los 1.000 metros, que es un kilómetro, ¿vale? Por coseno de tita, que sería coseno de 40, por seno de phi, que no lo sé, el tiempo lo acabo de calcular, 2,369, y esto es igual a la I de Suárez, que hemos dicho que era 25 metros. Muy bien, pues de aquí simplemente despejáis ya el seno de phi, que si echáis cuenta sale 0,763, y con esto puedo calcular phi haciendo el arcoseno y sale 49,74 grados, ¿vale? Este es el ángulo de desviación hacia la izquierda con el que tiene que golpear Messi, que es el apartado A, ¿vale? Y finalmente, igualando los Z de Messi y las X de Messi y la X de Suárez, ¿vale? Pues tenemos de las ecuaciones de ahí arriba, la X de Messi y la X de Suárez, que v sub 0 igualamos que x sub 0 v sub 0 de Messi por coseno de tita por coseno de phi, que lo acabo de calcular, y por t tiene que ser igual a la x de Suárez, que es la x de Suárez sub 0 más un medio de la aceleración de Suárez por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Y de aquí lo conocemos todo menos ¿qué? Menos la aceleración de Suárez, ¿vale? La x sub 0 de Suárez es 15, ¿no? 15 metros. La v sub 0 de Messi ya sabemos cómo tratarla, y de aquí sacamos la aceleración de Suárez, ¿vale? Que nos sale, si hacemos cuentas, 1,1 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y esto responde al apartado C. Bien. A continuación nos pide la velocidad de Suárez cuando atrapa el balón. Bien, el movimiento de Suárez es en X, ¿vale? Entonces, si queremos saber la velocidad de Suárez, Vx de Suárez, simplemente derivamos la X de Suárez con respecto del tiempo. Y obtenemos ¿qué? Pues obtenemos la x sub 0 es 0, obtenemos a de Suárez por t, que sería 1,1 por el tiempo, que era 2,369, y hacemos simplemente y obtenemos 2,606 metros por segundo, ¿vale? Si esto lo multiplicáis por 3,6,
obtenéis la velocidad en kilómetros hora, que son unos 9,38 kilómetros hora, que responde entonces al apartado, bueno, y distancia recorrida. Simplemente es calcular la X de Suárez. La X de Suárez es la X sub 0 de Suárez, dijimos que era 15. No, la distancia que recorre Suárez, perdón, porque la X es la posición que ocupa Suárez. La distancia que recorre Suárez simplemente, no voy a ponerla para no confundir, una cosa es posición, otra cosa es distancia. ¿Vale? La distancia que recorre Suárez es D que recorre Suárez, es poner la referencia en el mismo, luego no tiene posición inicial, simplemente tiene aceleración, sería un medio de la aceleración de Suárez por el tiempo al cuadrado. Si echamos cuentas, obtenemos aproximadamente 3,1 metros. Y esto responde al apartado, todo esto responde al apartado D. Muy bien. Y ya finalmente, para responder al apartado E, pues tenemos que ver la distancia que recorre el balón en X y en Y. Como partimos de cero en la posición del balón, pues sí podemos calcular la posición del balón. Posición del balón, que sería lo que hemos llamado XM e IM. ZM sabemos que es 0, ¿vale? Horizontalmente sería solamente estos dos, ¿vale? Que como coincide con X Suárez e Y Suárez, ¿vale? Pues nos trae más cuenta hacerlo del punto de vista de Suárez, porque son más cortas las expresiones. Del punto de vista de Suárez, pues esto sería ahora sí 15 más el término de aceleración, que es precisamente los 3,1 metros que hemos calculado anteriormente, y se quedan 18,1 metros. Mientras que la Y de Suárez siempre es lo mismo, es 25. ¿Vale? Y simplemente, pues la distancia que recorre el balón sería la raíz cuadrada, ¿vale? Porque son dos distancias ortogonales, forma un triángulo rectángulo, 18,1 al cuadrado más 25 al cuadrado, que nos da 30,86 metros. Y además la máxima altura alcanzada. Bien, la máxima altura tiene como condición los movimientos parabólicos, que en el eje, el eje vertical, en el eje de elevación, la velocidad de este sea nula, porque ya se dispone a bajar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la velocidad en Y? Pues la velocidad en Y es la derivada de la Y del balón, que es Messi, partido el tiempo, ¿vale? Y eso igual a 0. La derivada de la Y de Messi sería v sub 0. Ten en cuenta que es derivada con respecto al tiempo, no se derivan los ángulos, no vaya a derivar v coseno como v seno, ¿vale? Sería v sub 0, coseno de tita es constante, coseno de phi es constante, eso se queda tal cual, y la derivada del tiempo es perdón, no es sí porque es tridimensional. El movimiento vertical del balón es z aquí, ¿vale? Corregimos sube z, es decir, la derivada de la z de Messi con respecto del tiempo tiene que ser nula, y la derivada de la z de Messi sería v sub 0 Messi seno, ¿vale? No coseno, por t, que t es la variable, se queda así, menos un medio de gt cuadrado, pues sería g por tiempo al cuadrado, sin cuadrado, ¿vale? El 2 del cuadrado y el 1 medio pues se van en la derivada, y esto hay que igualarlo a 0. Y entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues que el tiempo, obtenemos el tiempo, que sería, en realidad, como va de suelo a suelo, es la mitad que lo que hemos tenido como tiempo de vuelo, pero bueno, pues sería v sub 0 por seno de tita partido de g, ¿vale? Y esto nos tiene que dar, pues, son 1,184 segundos, ¿vale? Y entonces, pregunto cuánto vale la z de Messi para ese tiempo, para t a 1,184. Y esto era, pues era v sub 0 Messi por seno de tita por t menos un medio de g por t al cuadrado, ¿vale?
Pues sí, introducimos los datos y hacemos las cuentas, obtenemos 6,87 metros, ¿vale? Y esto ya completaré el problema. Muy bien, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto a ver si podemos hacer problemas semejantes.